equipos de protección personal o individual también, y los equipos de protección colectiva, ¿no? Antes de ver cuál es la diferencia entre ambos, vamos a dar una pequeña introducción a todo lo que son los equipos de protección. Ya habíamos hablado de los equipos de protección cuando vimos la clase, la sesión de I+C, ¿no? Dentro de lo que es I+C teníamos una última fase que era la que correspondía a lo que son las medidas de control, ¿no? La implementación de medidas de control. Dentro de la implementación de medidas de control habíamos visto una jerarquía de controles, ¿no? La jerarquía o la prioridad que teníamos que considerar al momento de aplicar nuestros controles. Y bueno, en esa jerarquía nosotros encontrábamos a los equipos de protección al final de todas esas medidas, ¿no? Porque habíamos dicho que era una medida complementaria, ¿no? No era no nos permitía, o bueno, no prevenía el riesgo, pero sí nos ayudaba a disminuir el daño, ¿no? Actuaba en la consecuencia, más no en la causa, pero no significa de que no sean importantes, ¿no? No, el que yo implemente mis medidas de prevención no quiere decir de que no proporcione equipos de protección personal o equipos de protección individual, perdón, y colectiva, ¿no? Porque son igual de necesarios que las otras medidas. Antes de toda la sesión, como dije, vamos a hacer una introducción, ¿no? Haciéndonos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál de los sentidos ustedes creen que es más importante, ¿no? O, en todo caso, ¿cuál de los sentidos ustedes elegirían, ¿no? Si se tuviesen si tuviesen que eliminar uno, por ejemplo, o si se tuviesen que quedar con uno, ¿no? Bueno, esos son los sentidos principales. Hay personas que dicen que hay más, ¿no? Pero estamos viendo los principales, ¿no? Por ejemplo, el olfato, el oído, el gusto, ¿no? El tacto, la vista, ¿no? Entonces, si tuviesen que quedarse con uno de estos sentidos, ¿cuál sería? ¿No? Bueno, de seguro muchas personas tendrían, ¿no? Argumentos para cada uno de ellos, ¿no? Para quedarse con cada uno de ellos, pero en resumen, si nos ponemos a pensar, tendríamos que, en realidad, todos los sentidos son importantes, ¿no? Para poder desenvolvernos, ¿no? Dentro de nuestro contexto social, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante protegernos también? Es importante protegernos porque forma parte de lo que es la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque la salud, como ya mencionamos también en las primeras sesiones, no viene a ser solo una ausencia de enfermedades, sino un bienestar físico, mental, social, o sea, un bienestar integral, ¿no? Un bienestar equilibrado, ¿no? Entonces, el efecto que representa en las personas el daño o falta de alguno de los sentidos se va a reflejar en la actividad laboral, social, familiar, económica también, mental o psicológica, ¿no? Entonces, por eso es importante proteger estos sentidos, ¿no? Proteger estos sentidos que hemos visto, ¿no? Y entonces, aquí está, ¿no? El daño de alguno de ellos va a causar una disminución o en estas actividades, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando hay algunas personas, ¿no? Tienen daño, ¿no? No es enfermedad, sino es como un trastorno, ¿no? La tinnitus, ¿no? Que se presenta en algunas personas, que, bueno, no sé si han alguna vez sentido, ¿no? Un zumbido constante, ¿no? Pero en estas personas es constante, ¿no? Es durante toda su vida, ¿no? Entonces, esto va a afectar la vida también de algunas personas, ¿no? A nivel psicológico o mental. Entonces, eso viene a ser un daño a los sentidos que va a afectar de forma indirecta o directa, ¿no? A la persona, ¿no? Entonces, por eso es importante proteger nuestros sentidos. ¿Cómo podemos controlar esto? Como les dije al inicio, ya hemos visto la parte de I+C, ¿no? La fase
las fases del control de riesgo que correspondían a, primero, la identificación, tanto del peligro como del riesgo, la parte de la evaluación y finalmente lo que son la aplicación de medidas de control. Estas medidas de control podían ser o bien la eliminación, ¿no?, de ese peligro o riesgo, la sustitución, aplicar controles de ingeniería, controles administrativos o, en este caso, equipos de protección personal, ¿no? Pero en realidad las más efectivas o la medida más efectiva se encuentra en la base de esta pirámide, ¿no?, que es la eliminación, ¿no? Es la que se prioriza en realidad, ¿no? Pero dijimos también que habían peligros o riesgos que no se podían eliminar, ¿no? Por ejemplo, imaginemos de que el peligro viene a ser el sol, ¿no? Es una fuente de energía. El sol no se puede eliminar, ¿no? Entonces lo que nosotros realizamos o aplicamos son controles administrativos, ¿no? Ahora tampoco se puede sustituir el sol. Entonces lo que aplicamos son controles administrativos, ¿no? Por ejemplo, colocarnos un bloqueador, colocarnos un uniforme de trabajo adecuado, ¿no?, a esa temperatura, también una gorra, ¿no?, utilizar gorras, entre otras cosas, ¿no?, hidratarnos, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas vienen a ser controles administrativos, ¿no? Y bueno, en la última fase vienen a estar los equipos de protección. Estos son controles de prevención, este es un control de protección porque va a actuar sobre la consecuencia, o sea, va a disminuir el daño, ¿no? No va a prevenir, pero sí va a ser importante, ¿no? Porque es una medida complementaria. Si no, no habría personas que utilizarían MPPs, ¿no? Pero en realidad, a pesar de que nosotros apliquemos medidas de prevención, siempre puede suceder el caso de que estas medidas fallen, ¿no? Entonces, los equipos de protección nos permiten disminuir este daño, ¿no? Ahora, la normativa nos habla de equipos de protección, claro, ¿no? Nos dice, por ejemplo, la ley 29783, ¿no? Nos habla sobre las medidas de prevención y protección, ¿no? Aquí está la jerarquía, está redactado o formulada de otra forma, ¿no? Acá hay 5, pero está formulada de otra manera, ¿no?, diferente a esta, pero en realidad el fondo es el mismo, ¿no? Porque también nos dice que en último caso se deben de facilitar equipos de protección personal. ¿Qué más nos dice? El empleador va a proporcionar estos equipos de protección, ¿no?, que además tienen que ser adecuados, ¿no?, según el tipo de trabajo, riesgos específicos presentes, entre otros. Bueno, obligaciones del trabajador también, ¿no?, usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo. Por eso es que tiene que haber también una capacitación sobre el uso correcto del uniforme de trabajo y los equipos de protección personal y también los equipos de protección colectiva, ¿no? Bueno, los equipos de protección colectiva no se usan, pero, o bueno, se, se tienen que aplicar dentro de una área de trabajo, pero también tiene que haber capacitación sobre esos aspectos, ¿no? Ahora, dentro de la normativa G050, que es la de construcción, también hablan sobre los equipos de protección personal, ¿no? Habla sobre la utilización, el almacenamiento, ¿no? Estos aspectos específicos tienen que ser tratados en la capacitación, ¿no? El programa de capacitaciones que se les haga a los trabajadores, ¿no? Se les tiene que enseñar cómo usar, cómo mantener ese equipo de protección personal, ¿no? Porque puede darse el caso, ¿no?, digamos, de que un casco, ¿no?, el casco, ¿no?, a veces se llena de moho, ¿no?, el fondo del casco, entonces es necesario hacerle un mantenimiento también, ¿no? ¿Qué más nos dice? Bueno, debe utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores. En tal sentido, ¿no?, debe responder a condiciones existentes en el lugar de trabajo, ¿no? Ahora, los equipos de protección individual, estamos hablando en este caso, tienen que usarse de acuerdo a los riesgos a los que esté expuesto el trabajador, ¿no? Si de repente el trabajador
está expuesto, bueno, realiza un trabajo solo administrativo, entonces no sería tan necesario de que este trabajador, por ejemplo, utilice lentes, ¿no? O un casco, ¿no? Porque no esté expuesto a mayores riesgos, ¿no? Más que todo riesgos asociados a lo que es higiene ocupacional, no tanto a lo que es de repente estos riesgos de seguridad, ¿no? ¿Qué más? Ahora, esto es importante, ¿no? El equipo de protección individual debe cumplir con normas técnicas peruanas, no con INDICOP. A falta de estas, con normas técnicas internacionales aceptadas, ¿no? Los estándares son importantes porque recordemos que cuando vimos los conceptos de eh, identificación de peligros, eh, vimos que a veces las medidas de control fallan, ¿no? Las medidas de control fallan porque una de ellas será porque a veces, por ejemplo, ¿no? Los equipos de protección no están certificados, ¿no? Compro un equipo chino y este equipo, por ejemplo, ¿no? Un arnés chino y cuando la persona está trabajando eh, se cae, ¿no? Entonces es porque el arnés no cumplía con las normas técnicas. ¿Cuáles son esos estándares? Por ejemplo, el ANIOS, ¿no? Que es una que bueno, certifica respiradores, y la OSA, ¿no? Este está con las siglas, pero en inglés, ¿no? Rige el correcto empleo de los protectores, ¿no? En el área de trabajo. La ANSI también es una certificación bastante utilizada, ¿no? Acá hay otras más, no sé si se lee, ¿no? Esta es una de las que ustedes de seguro más conocen, ¿no? Vamos a también hablar más adelante cómo es que podemos identificar si es la verídica. Lo que pasa es que eh, hay una, bueno, no es una certificadora, sino una marca china que también tiene este logo, ¿no? Pero el logo tiene algunas diferencias con esta certificado, este estándar, ¿no? Esta norma europea, ¿no? Ustedes saben que a veces los chinos, ¿no? Sacan sus versiones, ¿no? Y bueno, hay una versión china que tiene el mismo logo, pero no es la europea, ¿no? No se refiere a, esta, a este estándar, a esta norma, ¿no? Y bueno, hay una diferencia y vamos a verla más adelante. ¿Cuáles son estas normas? Bueno, acá está, ¿no? La ANSI para equipos de protección facial. La ANSI también hay, ¿no? Normas internacionales. Por ejemplo, para cascos de seguridad, aquí está la norma ANSI, aquí están los números, ¿no? Si ustedes quieren buscarlo, o en todo caso comprar, ¿no? Hay algunas que bueno, no están disponibles, ¿no? Se compran dentro de la página, ¿no? Oficial, así como las ISOs. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Bueno, el mercado chino ha sacado un logo similar para confundir al público, no sé. Pero bueno, esta es una estrategia que tiene el mercado chino, no ha copiado el logo, pero hay una diferencia, ¿no? Si ustedes quieren verificar si su equipo, ¿no? El equipo que tengan está certificado con la norma europea, ¿no? Que es la más segura, ¿no? Eh, lo único que tienen que verificar es estas dos letras, ¿no? C y esta, bueno, que parece una E, ¿no? Y lo que pueden hacer es lo siguiente, ¿no? En el caso de la norma europea, ¿no? Del símbolo europeo, cuando ustedes completan estos dos círculos, ¿no? Estos dos círculos se van a cortar o van a intersectarse en un punto, ¿no? En la marca china, ¿no? Que es muy similar, no ocurre esto, ¿no? Cuando ustedes completan los círculos, lo que van a encontrar es que estos dos se van a intersectar en dos puntos, no va a ser una secante, ¿no? O sea, si yo hago un círculo, completo un círculo acá y completo acá, vamos a ver que esto se va a cortar en dos puntos, ¿no? En el caso de la norma europea, no, solo en un punto, ¿no? Entonces, ustedes de repente pueden, no sé, verificar la batería de su celular y
darse cuenta si es el estándar europeo o, bueno, el China, ¿no? La marca china, ¿no? Que es similar y que en realidad no es tan confiable, ¿no? Esa es una de las pruebas, ¿no? que se hace para verificar. Y bueno, esto sería solo la introducción de lo que son los equipos de protección personal. Vamos a ver luego la diferencia entre los equipos de protección colectiva, ¿no? Los equipos de protección eh, también personal, ¿no? Que hemos hablado acá. Y bueno, dentro de los equipos de protección personal hay un sinnúmero de equipos de protección dedicados a proteger cada sentido, por así decirlo, ¿no? Eso sería todo. Vamos a continuar luego con el mismo tema, pero en otra sesión, ¿no?